El enemigo está esperando que tú digas cuál es tu debilidad. Fíjese que la historia de Sansón, la mujer constantemente empezaba a decirle que le diga el enigma que este hombre le dijo a los hombres, que aleluya, que él le dijo. Ahora bien, ella empezó a decirle que si verdaderamente él la amaba, ¿por qué no le daba, aleluya, el secreto? Y empezó esta mujer 7 días llorándole a Sansón para que Sansón le revele cuál era el enigma. Ahora bien, cuando estaba leyendo, me doy cuenta que cuando la mujer empezó a llorar, parece ver que, aleluya, Sansón era débil cuando la mujer lloraba y le decía que le demostrara su amor. Y por eso vemos que luego, aleluya, que luego que la Dalila encuentra a Sansón, hace lo mismo. Pero me di cuenta que el problema no era la Dalila, el problema era Sansón, porque el hombre más fuerte se venció a sí mismo por el ay, Padre de la gloria. Primera de Timoteo, capítulo 4, a la altura del verso 16. Si usted ve que una letra se me escapa, agárrela y lea conmigo. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Yo también digo amén, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Cierre su Biblia, dele gracias a Dios 2 minutos. Padre, te damos gracias, bendecimos, honramos tu presencia, Dios del cielo. He aquí, permíteme, Dios, predicar tu palabra con sabiduría, entendimiento, conocimiento, Dios. Padre, que cada palabra sea sembrada en un corazón y que dé fruto al 100%. Dios mío, que el Espíritu Santo convenza de pecado mientras esté predicando. Que el que vino enfermo sea sano. El que vino con cualquier tipo de situación, que el Espíritu de Dios sea obrando en su vida. Padre, porque sé que grandes cosas pasará en esta noche. Señores, aquí este escenario es tuyo. Padre, toda persona que está aquí, creo que tú lo creaste para un propósito y Él se va a activar. Él va a accionar, Señor. Mientras esté predicando habrá una activación. Es que el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Dios y siéntese. Quiero que le dé la mano al que está a tu lado y le diga: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Con el mismo tema que se me fue entregado, ese es el tema que voy a predicar en esta noche. Que Dios me permite en unos minutos en soltar su palabra. Pero antes de empezar profundamente a que te cuide a ti mismo, quiero empezar en el inicio, cómo Dios empezó a crear todo. Todo lo que tus ojos hoy en día están viendo, esa es la creación que Dios hizo. Los árboles, animales y todas las cosas que estamos viendo hoy en día. Pero algo que aprendí mientras estaba estudiando este tema, Dios me enseñó que cuando creó el hombre, Dios le dio libre albedrío. Y algo que sucede, que cuando Dios le dio libre albedrío al hombre, Dios le dice al hombre que no coma de un árbol. Ese árbol tiene nombre. Ese árbol se llama la ciencia del bien y del mal. Dios no quería que el hombre conociera el mal, sino que todo el tiempo esté conociendo el bien, adorando a Dios. Pero algo sucede que todos nosotros conocemos, y es que cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre hace algo, y ese que se inclina al mal. Entonces el pecado se inyecta en nosotros. Por eso es que un hombre dice que por uno entró el pecado. Ahora bien, cuando Adán pecó, dice la Biblia que todos pecamos. Que ha dicho David que nosotros estábamos dentro de Adán, y por Adán pecar todos hemos pecado. Por eso vemos en el capítulo 16, a la altura del verso 5 de Génesis, que dice que la maldad de los hombres empezó a multiplicarse. Yo empecé a preguntarle a Dios:
Pero ¿por qué la maldad empezó a multiplicarse? Si el hombre fue creado para adorar a Dios, el hombre fue creado para hacer cosas buenas en la tierra. Ahora bien, Dios me enseñó que por medio del pecado el hombre empezó a inclinarse al mal. Ahora bien, cuando el hombre empezó a inclinarse al mal, aunque quería hacer el bien, no podía. Todo lo que quería hacer es el mal. Dice que Dios vio aún lo más profundo de los corazones, y Dios vio que el corazón continuamente iba direccionado al mal. El hombre, por más que quería hacer el bien, no pudo hacer el bien, sino que empezó a hacer el mal. Por eso vemos un hombre en Romanos capítulo 6, aleluya. Este hombre llamado Pablo habla algo profundo, algo poderoso, y es que Pablo empieza a relatar y a decir que hay un mal en su carne, que hay un mal que quiere inclinarse y quiere hacerlo. Ahora bien, este hombre empieza, parece ver, David, que tenía un pleito constantemente para él no ser el mal, sino hacer el bien. A su nombre sea la gloria. Y este hombre me enseñó algo profundo, y es que nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Algo que yo empecé a decirle a Dios: enséñame a vencerme a mí mismo, porque he entendido que no hay principado, no hay gobernante, no hay nada en la tiniebla que pueda detener un hombre de Dios. Solamente tú mismo, cuando no te cuidas. Alguien va a adorar a Dios. Ahora bien, para nosotros poder vencer a ese hombre que está dentro de nosotros, es que nosotros tenemos que tomar día tras día, cada momento, cada segundo, la cruz del Calvario. Porque Cristo nos enseñó cómo vencer ese hombre, cómo vencer ese mal, y cómo podemos vencerlo cuando nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad y hacemos la voluntad de quien venció. Algo sorprendente que la Biblia me está enseñando. A su nombre sea la gloria. Que el peligro no es el enemigo, el peligro somos nosotros vivos. Y cuando nosotros lo vencemos, caminaremos en propósito de victoria en victoria. El que te va a bendecir es cuando tú te venzas a ti mismo. A su nombre, al nombre de Cristo. Es sorprendente ver que el hombre más fuerte que la Biblia relata, ese hombre Sansón, que empecé todavía anoche, estaba orando al Dios y leyendo esta historia. Sin embargo, me gocé y me arrepentí, porque a veces nosotros tenemos que tener cuidado a qué le decimos amén, a qué nosotros escuchamos. Porque cuando yo estoy leyendo esta historia por primera vez, durante casi 6 años predicando el evangelio y buscando a Dios, me hallé con cosas que predicadores han dicho que no son así. Ahora bien, me sorprendo que Dalila, aleluya, ni las otras 2 mujeres que él conoció era algo que podía detenerlo. Yo me di cuenta que Dalila no tenía nada como detener a este hombre llamado Sansón. No eran los filisteos, a su nombre sea la gloria, sino que él mismo fue que se detuvo. A su nombre sea el poder. Yo me di cuenta que Dalila solamente estaba haciendo un propósito, a su nombre, de aprovecharse de su debilidad. A su nombre sea el poder. Lo malo no son los Dalila, lo malo son los Sansón. Alguien va a adorar a Dios, porque al que se le dijo que no lo haga fue a Sansón. ¡Ay! Me gozaba con el Espíritu y yo decía: Señor, pero Dalila no tuvo nada que ver. Dalila se aprovechó de una situación que el hombre estaba viviendo. Y me hallé en la Biblia que la primera mujer que este hombre tomó descubrió la debilidad de Sansón. Ay, el enemigo está esperando que tú digas cuál es tu debilidad. Fíjese que la historia de Sansón, la mujer constantemente empezaba a decirle que le diga el enigma que este hombre le dijo a los hombres, que aleluya, que él le dijo. Ahora bien, ella empezó a decirle que si verdaderamente él la amaba, ¿por qué
que no le daba, aleluya, el secreto. Y empezó esta mujer 7 días llorándole a Sansón para que Sansón le revele cuál era el enigma. Ahora bien, cuando estaba leyendo me doy cuenta que cuando la mujer empezó a llorar, parece ver que, aleluya, Sansón era débil cuando la mujer lloraba y le decía que le demostrara su amor. Y por eso vemos que luego, aleluya, que luego que Dalila encuentra a Sansón, hace lo mismo. Pero me di cuenta que el problema no era Dalila, el problema era Sansón, porque el hombre más fuerte se venció a sí mismo por el, ay, Padre de la gloria. Cuídate de ti mismo. Si no te cuidas de la que tú peinas, de la que tú bañas, de la que te pone bonita o bonito, que cambia día tras día, si no te cuidas de esa, fácilmente te puede perder. A su nombre, al nombre de Cristo. El peligro más grande que tiene un cristiano no es el enemigo. Me di cuenta bíblicamente que Cristo nos dio la victoria en nuestra mano para nosotros vencerlo. Ay, pero me di cuenta que el que tiene que vencerte tú mismo, aleluya, no es el Espíritu de Dios, sino tú mismo debes de vencerte día tras día cuando tú estés caminando, porque en cualquier momento la carne te quiere, ay, te quiere echar por un lado, pero Cristo te quiere llevar por la otra. Por eso es que a veces nosotros le decimos a Dios: yo te voy a servir, voy a guardarme, voy a cuidarme, voy a protegerme, voy a caminar en santidad. Pero el enemigo empieza a traerte cosas de este mundo para que tú te inclines al mar. A su nombre, al nombre de Cristo. Algo sorprendente que Pablo me enseña a mí, que sí se puede vencer la carne. A su nombre. Porque luego que este hombre empieza a hablar del pleito constante que la carne tiene con el espíritu, luego veo que este mismo hombre dice: ya yo no vivo yo, ya yo no vivo yo, ya yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me di cuenta que Pablo mató a Pablo para que Cristo nazca en él y empiece a caminar nuevamente en la tierra. Nosotros tenemos que matarnos a nosotros mismos para que Cristo empiece a caminar. Alguien va a empezar a clavar el mal. Aleluya. Hay veces que nosotros nos damos cuenta cuando la carne quiere exhibirse, cuando no estamos saliendo del propósito. Yo tuve una pastora en Yamasaki una vez dijo, que el día que ella se da cuenta que la carne quiere salirse de la cruz del Calvario, si ella ve que la mano derecha se le sale, ella agarra el clavo con la mano izquierda y la clava nuevamente, porque eso es lo que nos enseña a nosotros cuando nosotros tomamos la cruz día tras día. A su nombre sea la gloria, dando a entender que nosotros tenemos que cuidarnos, aleluya, de nosotros mismos. El mayor enemigo que un cristiano tiene es su propio yo. A su nombre sea el poder. Y algo que me sorprende, que Pablo, luego que vence, le está instruyendo a Timoteo que se cuide de él mismo. Ahora bien, ¿cómo cuídate de ti mismo? Pablo tenía que decirle: cuídate de los fariseos, cuídate de los escribas, de los judíos, de la doctrina. Pero ¿por qué le dice cuídate de ti mismo? Me di cuenta del Espíritu que tú eres el que acepta, aleluya, inclinarte al mar. A su nombre sea la gloria. Yo me di cuenta que antes de un hombre inclinarse al mar, Dios primeramente le advierte. Por eso vemos que Dios le advierte. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Denle un aplauso a Dios. Por eso vemos que antes de Caín matar a Abel, Dios le advierte. A su nombre. Porque Dios no quiere que Caín se incline al mar. Porque
los hombres, mientras estaban creciendo, más el mal se iba multiplicando. Por eso vemos gente aquí entre medio de nosotros, que a veces hay una persona que no hace el mal y nosotros también queremos hacer lo mismo. Alguien que adore a Dios. Tú verás que le voy a hacer peor. Yo me voy a vengar. Lo que Él me hizo se lo voy a hacer doble. Ay, alguien que adore. Por eso Cristo se levantó y le dijo: a tus enemigos no le haga lo mismo. Si te agofeteó, bendícelo. Alguien que adore. Esto es peligroso. No todo el mundo va a hacer esto, porque esto es de gente que ya no vive en la tierra, sino ama, sino es que vive en el reino. No pagar con la misma moneda es no vivir en la tierra ya. Porque todo el que estamos aquí queremos hacerle lo que no han hecho. A su nombre. Cuidado si usted cree que no lo quiere, pero yo sí, a veces yo he pensado. A su nombre. A veces yo le he dicho a Dios, pero yo nunca le he hecho nada. ¿Por qué a mí? El lío es que Dios te está matando por dentro para Él poder nacer en tu vida. Alguien le dijo a Dios: yo quiero hacer tu voluntad. Y de ahí para adelante se levantó sola Masata Bajaya, su nombre. Desde que le dijiste a Dios que tú quieres hacer su voluntad, de ahí para adelante se te levantó todo el mundo. El que más tú amas se te levantó. Fíjese que yo mismo a veces he orado mucho constantemente por una persona, pero en vez de levantarse cualquier otro tipo de persona, se levanta del que yo estoy orando. Dios te va a enseñar a ti que Él debe sacar lo que tú eras antes para Él empezar a formarse. Dios quiere caminar contigo. Tú no tienes existencia. La existencia es Cristo dentro de ti. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Es sorprendente. A mí me enseñaron toda la vida que debo de cuidarme de Satanás. Yo doy gracias a Dios por este tema, David, porque me enseñó muchas estrategias espirituales. Mientras estaba estudiando este tema, me agradó. Este sí me agradó, porque este también me enseñó a mí a arrepentirme, a tomar mi cruz. Alguien que adore a papi, por favor. A caminar con mi cruz. Que aunque me hagan, yo no voy a pagar con la misma, sino que voy a enseñar el amor de Cristo. Que si alguien que adore, por favor. Si Cristo le hubiera pagado con la misma moneda, no hubiera sido igual. Usted y yo no estuviéramos aquí adorando un Dios tan hermoso, un Dios tan bello, precioso. Pero Cristo, sabiendo que la guerra más grande es contigo mismo, Él dice: ya yo vencí. Y yo no vencí para quedarme con la victoria, yo vencí para darte también a ti la victoria. No, alguien que adore. Alguien que adore, por favor. No lo es mismo pelear constantemente con un enemigo que tú no puedes vencer. Él fue tentado en todo. En lo que tú eres débil, ya Él te hizo fuerte ya. Hay gente que es débil cuando ve a aquella persona que antes le hizo mal, que antes le gustaba. A su nombre sea el poder. Pero Cristo dijo: yo te hice fuerte en esa área, yo te di fuerza en esta área. Levántate y véncete. No sé si se acuerda que cuando vine a predicar de la verdadera unción, le dije que hay una cárcel más peligrosa que la de Satanás. Y esa es la cárcel que nosotros mismos nos creamos. Esa es la cárcel que nosotros mismos nos ponemos obstáculos, que decimos: no podemos avanzar,
no podemos lograrlo, no podemos crecer. Y esa es la cárcel más peligrosa que un cristiano debe tener, porque cautiva su propia mente. No puede avanzar. Por más cosas que hace, todo se le va arriba, porque su mente está limitada al éxito. Pero Cristo venció. Cristo Cristo venció. Y no solamente venció, compartió esa gloria contigo. Alguien va a tener que adorar a Dios. Tú no estás peleando solo, Dios está peleando contigo. En la historia del hombre más fuerte que la Biblia habla, me sorprende, porque este hombre se descuidó. El descuido mata a personas cristianas. El descuido mata a cualquier persona que se descuida. Lo más peligroso es un cristiano descuidado. Y en estos tiempos, en este siglo, en estos momentos, estamos en un tiempo peligroso. Que el Netflix, el Twitter, no sé si existe eso, el Facebook, el Instagram, el Messenger, el WhatsApp, nos está matando poco a poco. No es Satanás, eres tú mismo. Míreme como usted vea, como usted quiera. A mí él me acocoteó primero para yo traerte el mensaje. Ay, 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 ay. Me hallé con un mensaje del pastor Mora en TikTok, que yo agarré el celular y dije: perdóname Dios, vuelvo a reconciliarme, porque estaba viendo un descuido en mí. En ti no puede haber descuido. Alguien que adore. Alguien que adore. En un cristiano no puede haber descuido, porque en cualquier momento que hay un descuido puede haber peligro. A su nombre. Cuando hay descuido, tú puedes dejar entrar cualquier espíritu. Los espíritus no entran si tú no le das el permiso. Los espíritus no pueden entrar sin legalidad. Cuídate de ti mismo, porque tú eres el que le da la legalidad de ellos entrar a tu casa. Cuando hay un descuido, tú le abres la puerta, y si le abres la puerta, perdiste. Alguien que adore. ¿Qué le ha dicho? Que en estos momentos, en este siglo, nuestro mayor peligro no es Satanás, somos nosotros mismos. Él te tira la cacarita, pero él está buscando la manera de tu descuido para que tú le abras la puerta. Y si le abriste la puerta, perdiste. A su nombre. A su nombre. Cosas en Cristo, porque hoy usted va a aprender de cuidarse a sí mismo, a no permitirle a la carne que camine como ella quiera, sino someterla en la palabra, sino someterla con Cristo. Porque cuando tú la sometes, ay, 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 es un peligro para el mundo de la tiniebla. Me di cuenta, David, que cuando tú te cuidas a ti mismo, tú te descubres quién tú eres, y ya no caminas como cualquiera. Camina con propósito, porque el que se cuida a sí mismo se está conociendo. Y cuando tú te cuidas, tú caminas con legalidad, con seguridad, porque sabes cómo debes de caminar en la tierra. ¡Wow! ¿Sabe qué? Que si yo me hubiera llevado de mi papá, de Nanán el carpintero, allá en Los Ríos, yo nunca iba a probar lo que es el mundo. El que se lleva de consejo, yo decía que el consejo no es nada. Yo decía: oye, ahora él aprovechó su vida, ahora quiere tener. No. Lo que pasa es que él aprendió en su proceso, y él me estaba diciendo: cuídate de ti, de lo que tú quieres hacer. A su nombre. De quién tú quieres hacer.
No le dé oportunidad a tu carne de elegir las cosas malas. Vuélvete David y dile: Jehová, tú quieres que vaya. Porque si tú no vas, yo no camino. No, a mí me invitan para el cine. Yo no voy a caer. Yo me... Masomia. Alguien que adore a papi, por favor. En creerte que tú eres el fuerte más que Sansón. Te invitan para un cine. El muchachito que te gusta, tú dices: yo no lo voy a besar, yo no voy a estar con él, yo me voy a guardar. Pero confíate tanto en ti que cuando abriste los ojos ya estaba. Ay. Parece que no van a adorar. Yo vengo a decirle a alguien que se cuide de él mismo. Todo es un diseño. Todo es una plataforma. Satanás conoce quién tú eras en el mundo. Satanás sabe que a ti te gustaban los morenos fuertes, con tatuaje. Satanás sabe cómo te gustaba rubia, con los moños bonitos. Él no te va a tirar con la feíta que no te gusta. Él va a buscar los deleites de tu carne, lo que le gusta a tu carne. A alguien que adore, no me culpe a mí, culpe al que puso el tema. A alguien que adore. Yo creo, y lo digo con seguridad, que uno de los mensajes más buenos que creo que estoy predicando es este. Porque nos van a enseñar a nosotros a no confiar en nosotros mismos. Cuando confiamos en nosotros, en áreas que sabemos que somos débiles, vamos a perder a su nombre, al nombre de Cristo. Por eso vemos tantos miembros. Por eso vemos tantas personas en el mundo que no llegan ni siquiera a 20, a 16 años y lo matan. Porque ellos confiaron en ellos mismos y se perdieron. Cuando tú crees en ti mismo y no te cuidas, es un peligro. El peligro está en ti, porque en el principio se le dio permiso. Tú no fuiste que comiste del árbol, pero se te inyectó un pecado que está en tu carne. Y ese pecado que está en tu carne, por más que tú quieras orar, tú dices: quiero ver novela esta noche. Por más que tú dices: quiero ayunar, tú dices: quiero ir a alguien que adore, por favor. Porque el mal está en ti. Pero ¿sabe qué aprendí? Que Cristo me dio la victoria. Cristo venció para darme la victoria. Cristo venció para darme la victoria. Cristo venció para darme la victoria. Dice Romanos 5:12 que por uno entró la muerte. Él pecó y la muerte le dio existencia. Quiere decir que cuando pecamos, hacemos que la muerte que estaba lejos de nosotros se active para perseguirnos. Alguien que adore. No te descuides. Que Dios me perdone por traer esto. Pero hubo un hombre en estos días que vi en TikTok, un hombre bien usado de parte de Dios. Me dieron su historial. Yo creo que él se salvó. Yo soy de los que creen. Yo sé lo que sí se salvó. A mí nadie va a poner palabras negativas en mi boca. Yo no. Se salvó y ya. Pero hubo un descuido en él. Oye lo peligroso de ese descuido de ese hombre, que Satanás cogió esa oportunidad y le quitó la vida. Esto no es un juego. Esto no es muñequito. Esto es peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque se está peleando por ti en el mundo espiritual, para que tú te salves o te pierdas. Si la gente supiera el peligro que estamos en esta tierra, aceptar a Cristo corriendo. Por eso la depresión no quiere soltarte. Por eso es que la depresión no quiere soltarte.
todo el mundo se burla, lo suben, lo graban, porque perdió el control, creyó en sí mismo. Yo soy un bebedor, bebió, se descontrola, pasa vergüenza. Al otro día dice, yo no bebo más nunca. Pero ya cuando llega la noche o llega un teteo, ya tiene el primer trago en la barriga. A su nombre, a su nombre, porque confía en sí mismo. Al nombre de Cristo. Hace 6 años yo vine al evangelio y me invitaron para un teteo. Yo era nuevo. Yo dije, yo no voy a beber Gatorade y me voy con mis amigos a disfrutar. Yo estaba en una esquina, las amigas mías hasta se reían, me bailaban y me decían que no eres cristiano ya. Pero confía en mí que amanecí en un lugar no adecuado, porque confía en mí. No podemos confiar en esta carne. Te digo por qué no podemos confiar. Porque la carne, todo lo que le gusta está en la tierra. A la carne le gusta el Netflix, a la carne le gusta todo lo que hay en la tierra, porque fue creada del polvo. A su nombre sea la gloria. Por eso el segundo Adán vino para darte fuerza en el espíritu. Ay, ay, Padre. ¿Qué es el Cristo? No vino para darle fuerza a la carne, sino para darle fuerza al espíritu que tú tienes por dentro, para que tú camines en el espíritu, no en la carne. Es un peligro caminar en la carne. A su nombre. Es un peligro confiar en sí mismo. A su nombre. Pero lo que hizo el primer Adán, el segundo Adán, que es Cristo, vino a darle un párate ahí, a detenerlo, para darte fuerza, para decirte, yo vencí y te doy también la llave para que venza. Yo no vine al mundo para venir en la carne, yo vine para vencer el mundo. Y te voy a decir con qué tú lo vas a vencer. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. No confía en quién tú eres, confía en quién es Él. Ay, cuando confías en Él, no te vas a detener. Hubo un profeta que dijo, cuídate de la que duerme a tu lado. Hubieron hombres de Dios que decodificaron esto y entendieron que no era hablando de su mujer, era hablando de él mismo. Oye, cuídate de la que duerme contigo. Ay, Padre, ¿por qué debo de cuidar del que yo me baño? ¿Sabe por qué debes cuidarte de la que tú me bañas? Culpa al que puso el mensaje. Porque a veces nosotros sabemos cómo seducir a un hombre y primero vamos y nos ponemos las lindas ropas que sabemos que vamos. Alguien que adore, por favor. Yo no soy religioso, yo te estoy diciendo que te cuide. ¿Por qué te pones esas ropas? No soy religioso, cuidado. Porque con la intención que tú te la pongas es el que está el peligro. La ropa no tiene problema, sino la intención de cómo te la pones. ¿Para qué? ¿En quién pensaste primero antes de ponértela? Alguien que adore. Yo un día le dije a una persona, tú sabes que está rara con esa ropa. Y él me dijo, ahí es que está el problema. Yo sé que está rara, pero yo no me la puse para seducir a nadie. El problema está, ¿para qué te la pones? Alguien que adore. ¿Por qué viene bonito a la iglesia? Es bueno venir bonito, pero ¿para quién viene bonito? ¿Para Dios o para que te vean? Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuando nos cuidamos de nosotros mismos, aprendemos algo poderoso. ¿Sabe qué aprendemos? A tener legalidad, dominio propio. Porque mientras tú te estás cuidando, tú te vas a ir conociendo. Y lo más bueno que tenemos es cuando no conocemos. Porque cuando no conocemos, sabemos cómo vamos a caminar. No vamos a caminar ciegamente. A su nombre.
Al nombre de Cristo. Cuando te cuidas a ti mismo, vas a aprender a depender de Él. Vas a aprender a caminar bien. Alguien que adore. Sansón no se cuidó. Él dijo: yo soy el hombre más fuerte. Cuando los filisteos vengan, le voy a hacer lo mismo que como siempre le hago. Pero hubo un descuido tan fuerte que el secreto que él tenía, que no podía dar, ya lo dijo, y fue vencido. El problema está en qué tú estás haciendo o con quién estás conversando. A veces empezamos a conversar con Daniel para no ofender a nadie, pero terminamos hablando con alguien inadecuado. Alguien que adore, por favor. Hay muchos hombres de Dios que dicen que si Eva le dijo el secreto a la serpiente, era porque ya tenía una amistad con ella. Tú nunca le vas a contar algo íntimo a una persona común y corriente que tú no conoces. Tú se lo vas a decir a alguien que ya tú sabes que es tuyo. Tienes que saber con quién estás conversando. Por eso debes de cuidarte. Hay jóvenes que ya no se quieren cuidar. ¿Sabe qué me decía mi pastor anoche? Que la iglesia está ñoña. La iglesia no se le puede reprender. Eso es gloria y gloria, unción y unción, poder, poder. Pero no queremos salvarnos. ¿Sabe qué he descubierto? Que el hombre no se quiere morir porque fue creado eternamente, pero no se quiere morir porque le gustan los deseos de la carne, lo que hay en esta tierra. Por eso tú eres el que le llega a la muerte, lo primero que piensa: wow, voy a dejar todo lo que construí lo voy a dejar. Pero cuando nos cuidamos nosotros mismos, no le tenemos miedo a la muerte. A Pablo le daba lo mismo que lo azoten, que lo castiguen. A Pablo le daba lo mismo que lo crucifiquen, porque Pablo entendía que no era de la tierra. Ya Pablo se venció a sí mismo y dijo: como ya yo no vivo yo, sino Cristo, aunque me crucifiquen, para mí es una victoria. Alguien que adore, que ya no vamos casi. Vivir para Cristo es morir a ti mismo. Cuando ya nosotros nos cuidamos de nosotros mismos, no seremos como Nabucodonosor. Nabucodonosor no se cuidó de sí mismo, y toda la gloria que Dios le dio, él la tomó para sí y empezó a hablar como que todo lo que él construyó fue él y ya. No se cuidó de sí mismo y se volvió altivo, porque se descuidó del mismo. Alguien que adore. Cuando tú no te cuides de ti mismo, a las personas que están a tu lado, tú lo ofendes sin saber, tú lo maltratas sin saber, tú lo acusas sin saber, porque no te estás cuidando las áreas que tú antes tenías. Antes habían personas que eran bipolar y vienen a Cristo, empiezan a buscar a Dios. Dios le dio fuerza en esa área, lo vencieron. Pero cuando se dejaron de cuidar a sí mismos, le dan permiso a esa área y empiezan a ofender a otros. Alguien que adore. Cuando te cuidas a ti mismo, vas a cuidar a otro. Eso fue lo que Pablo dijo a Timoteo. Si tú te cuidas de la doctrina que están enseñando, tú vas a cuidar a otros. ¿Sabes que el Espíritu Santo me dijo los otros días? Lo que yo puse en ti, no permita que nadie lo dañe. Uy, Shelly. ¿Sabe por qué? Porque de ti dependen multitudes de jóvenes que están atrás de ti. O de una simiente que puse en ti es para que se la dé a otro, para que levante a otro. Cuando tú te cuidas a ti mismo, vas a cuidar la generación que viene a través de...
Si Adán se cuidara a sí mismo, si Adán se hubiera cuidado de él mismo, tú y yo hoy en día habríamos vivido en gloria, pero no se cuidó del mismo. No fue Eva, no culpen a Eva, porque con Eva no fue que Dios habló, fue con Adán. Los hombres estamos a todo el tiempo acusando a las mujeres. No culpe a nadie, cuídate a ti mismo. Mira con Sama. ¿Sabe qué dijo un día a Dios? Yo no voy a culpar a nadie, así que empieza a restaurarme a mí, porque yo no sé. Ay, papá, el que debe de cuidarse eres tú. No culpe a nadie. Tú fuiste el que le diste el permiso de que entre a tu corazón. Abashama, adórale que él vive. Cuando no te cuidas a ti mismo y te hieren, tú quieres herir también. Wow, yo tengo una nota de voz ahí que si me hubiera gustado poner ahí cuando me invitaron para acá. Yo tenía una aflicción porque hubo una palabra que el enemigo quiso plantar en mi corazón con una persona que yo amo, y yo empecé a grabar esa nota de voz como forma de prédica para escucharla yo en tiempo de dificultad, de tempestad, porque yo soy mi propio profeta. Tú eres un profeta poderoso. Si tú supieras quién tú eres. Ay. La mujer menospreciaba el poquito de aceite que tenía porque no se cuidaba de sí mismo, desconfiaba de ella. Alguien que adore. Si tú supieras quién tú eres, tú caminaras creyendo en Cristo más que vencedor, porque quien tú eres fue el que te diseñó, te dio poder. Y yo empecé a decir: el hombre que se siente afligido y predica debe de cerrar la agenda para cuidarse de él mismo y cuidar al que esté escuchando el mensaje. Eso fue lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. La doctrina que te pueden enseñar para dañarte. Aleluya. Yo te estoy diciendo que te cuides, porque yo sé que Dios dijo de ti que tú eres un propósito poderoso, que tú no eres cola sino cabeza, que tú en el mañana vas a ser pastor, vas a ser apóstol. Y si tú no te cuidas, el que te escucha también, ay, se va a dañar. Oye lo poderoso de cuidarse a sí mismo. Esa madre que tiene ese niño dándole leche ahí, si ella se cuida, ella va a educar a su hijo como ella quiere, para el bien. Pero si ella no se cuidara, ¿qué va a hacer el niño? Que Dios la guarde y la cubra en el nombre de Jesús. Si ella no se cuida y pasa cualquier cosa, ¿cómo va a crecer el niño? Porque si ella se cuida, va a cuidar el niño. Todo depende de quién tú eres, de cómo te cuidas. Porque si tú te amas, si tú te cuidas, si te proteges, tú lo vas a hacer con otro. A su nombre. Por eso yo he conocido mujeres que han sido heridas por hombres y hombres heridos por mujeres, y eso está inyectado en su corazón. Y la mujer y el hombre miran a todos los hombres o miran a todas las mujeres como que la misma que le hirió. Alguien que adore. Diga conmigo: eso va a salir de mi corazón esta noche, porque me voy a cuidar de mí mismo. Y para cuidarme de mí mismo tengo que sacar todo lo que hay en mi corazón. Porque hay gente que quiere que tú le des un abrazo, pero tú, como estés herido, lo vas a herir. Lo más peligroso es un hombre herido o una mujer herido sangrando arriba de gente que son inocentes, gente que no sabe ni siquiera
¿Qué está pasando? Ay, juez, ¿qué está pasando? Ni siquiera. Saca lo que hay en tu corazón para que tú aprecies la perla preciosa que Dios te entregó. Oh, mi juez. Cuando tú te olvidas de tu pasado y empiezas a cuidarte, tú vas a cuidar tu pareja. Dios quiere que tú vuelvas y le entregues lo que Él te quitó una vez, para Él empezar a caminar contigo. Ay, Julio, premio. Jóvenes que están aquí, solamente tengo 27 años, pero yo te puedo hablar de la vida. Y todo el que vivió esa vida no quiere que ningún joven pueda vivir esa vida. Si yo me llevara de mi papá, como iba a decir ahorita, yo no hubiera conocido ese mundo. Tanta traición. Éramos casi 20 amigos y nada más quedamos 4. De todos mis amigos, todos los policías, la traición, todo el mundo. Hubo una vez que un amigo preso me llamó y me dijo: hale esto a fulano, a un propio amigo de nosotros que dormía con nosotros. La traición se vive en ese mundo. Cuídate de ti mismo. Joven, llévate de los consejos. Yo no te voy a decir conviértete hoy, pero piénsalo. Piénsalo, porque con tu fuerza no vas a poder. Con tu fuerza no vas a poder. Yo no pude con mi fuerza. Yo no quería estar aquí. Yo quería estar en teteo. Soy joven, pero descubrí que el mundo tuvo que vomitar el propósito. Y eso es lo que está haciendo Dios con tu vida. A veces no es el diablo, a veces es Dios para llamar nuestra atención. Alguien que adore. Se me activó la ciencia del Señor. El mundo, por más que tú lo rodees, por más que compartas con él, el mundo no es tu amigo. Cuídate de ti mismo, porque el mundo ya te está vomitando, porque el propósito de Dios se está activando. Y yo veo la mano de Jehová de tiempo en tiempo visitándote a ti, porque eres un propósito vivo. No porque te veo en esa silla, sino ante la fundación del mundo, Dios te predestinó para que tú prediques el evangelio. Hay jóvenes que te están esperando. Veo la muerte que te está clamando, pero Cristo vino primero. ¿Sabe cómo veo la muerte? Primera vez que veo esto. La muerte la estoy viendo vestida de mujer. Y Dios me está diciendo: dile que por traición que vienen. Dios te está llamando hace rato. Por eso hay tiempo que cuando tú llegas a la casa de Dios, tú te sientes como un niño, te sientes diferente, no sientes esos pensamientos que te quieren volver loco. Es porque eres un niño de propósito, y lo que Dios puso en tu corazón, aunque el diablo quiere detenerlo, Jehová lo va. Alguien que adore, que me voy. Hay enfermedades que se van. Esto no es un cliché. Esto no es un cliché. Porque le dije a Dios: yo no voy a hablar algo que tú no estás haciendo. Pero hay enfermedades que se van esta noche. Hay maldiciones que se rompen. Hay cadenas que se rompen. Oh, Rabashayana. Hay personas aquí que están siendo perseguidos por espíritus de generaciones de sus antepasados económicos.
Hay gente que dice: ¿por qué no puedo prosperar? Si yo emprendo, si yo busco la forma, si yo guardo. Hay un espíritu generacional que se ha levantado contigo para detenerte. Pero hoy yo veo la mano de Jehová de los ejércitos. Alguien que adore que Dios va a sacudir a alguien en esta noche. Mientras estaba orando ahorita, descubrí algo en mí. Porque empecé a decirle a Dios: me voy a cuidar. Y empecé a orar. Ya casi nos vamos. ¿Sabe qué descubrí? Que soy un hombre de propósito y no puedo confiar en mí. Y a ser un hombre de propósito no puedo confiar en mí. Porque hay hombres de la Biblia que Dios me enseñó que confiaron en Él y perdieron el propósito. Tú eres una persona de propósito que Dios diseñó. Alguien que adore. Si usted ve gente con los ojos lagrimeando que va a llorar, fue que antes de venir yo le dije a Dios: yo quiero que la depresión suelte a los jóvenes. Yo quiero que la ansiedad suelte a los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque me he dado cuenta que los jóvenes de estos tiempos están siendo oprimidos. Porque Satanás conoce que hay propósito en ellos. Porque en los últimos tiempos el Espíritu de Jehová viene sobre ellos. Hay una activación en el mundo espiritual. Ellos son los profetas que van a libertar, que van a sacar a otros jóvenes. Alguien que adore, por favor. Por eso hay gente que Dios ya le enseñó a cuidarse y empieza a cuidar a otro. Deja que te cuiden. Deja que empiecen a cuidarte. Porque el Padre que cuide es porque ama. Nadie que te cuida no te va a amar. Cuando te cuiden es porque te aman. Por eso a las mujeres y a algunos hombres les gusta que lo cuiden, que lo amimen, que lo estén abrazando. Papi, te amo. Que lo estén cuidando. Alguien que adore. El propósito de esta noche es que nosotros entendamos que no podemos confiar en nosotros, que debemos de cuidarnos de nosotros mismos y no paguemos con la misma moneda. Si nos hicieron el mal, hagamos el bien. No nos inclinemos al mar como muchos se han inclinado. La Biblia me enseña que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar por la maldad de otros. No permitamos que eso sea con nosotros. Nosotros tenemos que ser diferentes, marcar. Porque te voy a decir algo: si te inclinas al mar, la generación que Dios puso en ti también se va a inclinar al mar. Tú no debes de cuidarte a ti mismo, porque te vas a cuidar solo. Vas a cuidar millones de personas que Dios puso en tu corazón. Alguien que adore. ¿Sabe qué aprendí? Y ya casi nos vamos. Que dentro de nosotros, David, hay una generación que Dios puso en nosotros. Cuando Dios dijo: voy a mandar a Daniel a la tierra, Él le dijo: Daniel necesita esto y esto. Ya yo soy bendecido. La bendición se va a activar mientras esté caminando en el propósito. Cuando usted va para un campo, lo primero que usted coge es la mejor ropa y le equipa y se va a Eso hizo Dios contigo, te preparó. Pero en la preparación puso dentro de ti la persona que te van a escuchar. La persona que van a alimentarse de ti. Por eso Pablo se le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que te pueden dar, porque si te dañan a ti, van a dañar miles de propósitos. David, no dejes que te dañen, porque dentro de ti hay una generación para alimentar a multitudes. Ese fue el propósito. Y le aseguro que si Timoteo no se hubiera cuidado, el propósito se iba a dañar. Ahora, ¿quién se va a cuidar de ahora para adelante? ¿Quién se va a cuidar de ahora para adelante? Flaca, ¿te vas a cuidar? Cuídate.
serio, cuídate. ¿Alguien se va a cuidar? ¿Alguien se va a cuidar? Si antes usted tenía una espada para los espíritus, ahora saque otra para usted mismo. ¿Sabe qué me dijo un brujo en el mundo espiritual hace años atrás? Yo estaba orando en el monte de Yamasá y entré en una revelación. Cuando entré en la revelación, yo vi un satanista haciendo un pentagrama y yo empecé a pelear con él. Cuando empecé a pelear con él, él no pudo conmigo, porque Dios estaba conmigo. ¿Sabe qué me dijo? Algo peligroso, que primeramente le doy gracias a Dios y a este tema que me lo acordó. Por eso le dije ahorita, tengo que cuidarme de mí mismo, porque soy un hombre de propósito. ¿Sabe qué me dijo? Con lo que hay en tus manos te vamos a destruir. Eso es peligroso. Yo me hubiera olvidado de eso. Viva Dios que me hubiera olvidado. Pero este tema me lo acordó. Tengo que cuidar de lo que hay en mis manos, porque me amenazaron. Y cuando te amenazan, ellos saben cómo detenerte. No voy a entrar en temas, porque todos conocemos eso, que hombres de Dios se cuidaban, pero se dejan de cuidar. Y hoy usted lo ve como muy corriente. Hombres que nada más decían gloria a Dios y había unción genuina, pero ahora van a manipular las cosas porque se dejan de cuidar. El sistema lo controla. Se inclinan a las cosas que antes yo controlaba, porque dejaron de cuidarse. Mujeres con unción dejaron de cuidarse. Hombres con unción dejaron de cuidarse. Y por eso el sistema lo está controlando. ¿Alguien se va a cuidar? Cuídate, porque depende de ti la existencia de otro. Póngase sobre sus pies. La llave de nosotros caminar en el éxito se llama Cristo. El único sumo sacerdote que fue tentado en todo para darte a ti la victoria. A su nombre. Es el único hombre en la tierra que te puede ayudar en tu debilidad. El único. No hay otro hombre. Se llama Cristo. Y todo aquel que murió y empezó a caminar con su cruz. Cuando caminas con la cruz, vas a empezar a caminar en el camino de la vida. Vas a empezar a caminar en el camino del propósito, porque ya usted está muriendo mientras está cargando con la cruz. Y Cristo, mientras te vea con la cruz, va a empezar a crecer dentro de ti. A Pablo conocemos, a Jesús lo conocemos. ¿Y quiénes son ustedes? No tenían existencia. No se cuidaron de ellos mismos y por eso no tenían a Cristo. Porque aprendí hoy que si me cuido, le doy permiso a Cristo de que cree en mí y van a conocer a Cristo en mí. No sé si a usted le ha pasado que usted camina, que tenga un poloche medio apretado y esto, que venga del gimnasio, cuando usted dice, wow, pero tú eres cristiano, ¿verdad? Tú tienes algo diferente, porque ya no te están viendo a ti, están viendo a Cristo. Alguien que adore. Hoy vamos a ponerle un cerco a nuestro propio yo y no le vamos a dar permiso que ande como él quiera. Tiene que someterse. Tiene que véncete a ti mismo. Es muy fuerte, pero Dios te dio la victoria. Padre, gracias. Espíritu de Dios, te doy gracias. Dios del cielo, Dios del poder, he aquí que he predicado tu evangelio conforme a tu voluntad, sin levadura, sin añadir, sin nada de lo que no te agrada. He aquí que traje, Dios, la cruz del Calvario para que caminemos con ella. Señor, toma todo pensamiento cautivo ante tus pies
y glorifícate como sabe hacerlo. Quiero llamar los amigos. Los amigos, por favor.